Esta es la historia de Damián, un chico como cualquier otro. Él se encontraba estudiando una ingeniería en la universidad de su ciudad. Hasta ese momento sus estudios no eran complicados, se sentía muy similar a la preparatoria. Todo empezó a ser diferente cuando ya había concluido la mitad de su carrera. Ahora las clases eran más complicadas y sus tareas eran más extensas, además de tener que pasar varias noches en vela para terminar los ya bastante exigentes proyectos que le pedían en sus distintas materias. Noches donde se iba a dormir a las 4 de la madrugada para levantarse a las 7 y poder llegar a tiempo a su primera clase del día. Hubo varios días en los que él se quedaba dormido y por eso llegaba tarde a clase, lo que le afectaba en sus asistencias. El estrés poco a poco iba aumentando en su persona, llegando al punto de saltarse el desayuno y la cena para poder continuar con sus trabajos. El deterioro de Damián era evidente para su madre, viendo cómo su hijo cada vez estaba más delgado y debajo de sus ojos se dibujaban unas ojeras muy preocupantes para alguien de su edad. Ella era quien tenía que estar pendiente de su hijo, ya que su esposo, el padre de Damián, muy pocas veces se le veía en la casa debido a estar todo el tiempo de viaje por su trabajo. Un miércoles en la noche Damián iba llegando a su casa. Ese día llegó varias horas después de que terminaran sus clases, ya que se quedó toda la tarde en la biblioteca de su universidad para terminar un proyecto que tenía en equipo para la materia de física. Saludó a su madre y se dirigió a su cuarto. Tenía pensado terminar una tarea que aún tenía pendiente y dormir lo antes posible para tener un poco más de tiempo de descanso. Su madre veía cómo él volvió a irse a dormir sin cenar, así que esa noche decidió llevarle la comida a su cuarto. Entró a la habitación de su hijo, quien estaba sentado frente a la computadora terminando su tarea. A principio Damián se negó a comer, ya que eso le quitaría valioso tiempo, y él ya quería terminar sus deberes para poder dormir, pero su madre le insistió, y terminó aceptando. Su madre le dijo que debía relajarse ya que el estrés era muy notorio en él, además que no debía dejar de comer, ya que esto le haría daño a su salud. Damián terminó su comida y antes de que su madre saliera de su cuarto con el plato, le hizo prometerle que no volvería a dejar de comer. A Damián no le gustaba que su madre estuviera tan preocupada por él, así que se lo prometió. A las 3 de la madrugada pudo terminar su tarea, y enseguida se lanzó a su cama. Damián sabía perfectamente los daños que el estrés le estaban provocando, pero él en verdad deseaba terminar sus estudios para conseguir un buen trabajo. Pero estos deseos venían por una sola razón. Katia, su novia, una chica de otra carrera, a quien conoció en una clase que tuvo que tomar en otra carrera ya que en la suya no se acomodaba a sus horarios. Se enamoró profundamente de ella y se hicieron pareja. Damián deseaba volverse alguien exitoso para poder darle la vida que ella merecía, y aunque esos últimos días casi no se veían por estar ocupados con sus estudios, él no paraba de pensar en ella. A la semana siguiente, el profesor de su primera clase les indicó que no tendrían la sesión el día martes, por lo que Damián, antes que preferir dormir más tiempo, decidió que ese día vería a su novia. Antes de llegar a la universidad pasó a una tienda donde compró un pequeño ramo de flores y una caja de chocolates que tanto le gustaban a su novia. En ningún momento le dijo que ese día iba a verla, ya que quería que fuera una sorpresa. Así que al llegar a la escuela, se dirigió al edificio de su carrera, pensaba subir al tercer piso para verla cuando acabara su clase, pero no hizo falta eso, ya que la encontró justo en las escaleras del primer piso. Lamentablemente, la vio abrazada de otro chico, ambos muy alegres, solo para posteriormente ver cómo se daban un beso. Damián sintió como un sudor frío cubría su cuerpo por completo, mientras sus piernas temblaban, y justo antes de romper en llanto, se fue de ahí. Ese día, Damián no entró a sus demás clases y regresó a casa. Después de mediodía, su madre llegó a casa. Lo primero que notó fue que la puerta no estaba cerrada con llave, así que supuso que su hijo había llegado temprano. Fue a su cuarto a revisar, y lo vio recostado en su cama completamente tapado.
Pensaba que sus clases se habían cancelado ese día, pero ella por una parte se sentía aliviada de que su hijo tuviera un momento para descansar. Ella cerró la puerta silenciosamente y se fue a su habitación. Damián en realidad no estaba dormido, estaba llorando en silencio recordando los momentos que había pasado con la que alguna vez fue su novia. Las lágrimas que salían de sus ojos recorrían sus mejillas hasta caer en su almohada, mientras a un lado de su cama, yacía la caja de chocolates completamente vacía. Al caer la noche, Damián salió de su cuarto y fue a la cocina, donde encontró a su madre. Ahí le preguntó si podía darle de comer, ya que tenía hambre. Mientras él comía, su madre le preguntó el por qué no asistió ese día a clases, pero Damián solo le dijo que era porque estaba cansado. Así pasaron varios días en los que él no paraba de llorar pensando en lo sucedido, y a partir de ese momento, lo único que aliviaba su dolor, era comer. Los días y las semanas pasaban, y Damián empezó a descuidar sus estudios, además de empezar a ganar peso. Su madre notó que había algo malo que le sucedía, pero Damián no estaba dispuesto a contarle. Un día que su padre regresó a casa, notó que Damián había ganado peso, pero él tampoco pudo averiguar la razón. Cada día sus padres se preocupaban por él, incluso su madre intentó llevarlo a un psicólogo para que lo ayudara con sus problemas, pero su hijo se negaba. Damián pasaba a la tienda cada día después de clases solo para comprar más chocolates y comerlos en casa. Cada vez Damián estaba peor, hasta que un día dejó de ir a la universidad y pasaba todo el día comiendo lo que pudiera encontrar, hasta llegar al punto en que ya pesaba 150 kilogramos. Su padre y su madre no sabían qué hacer, no encontraban la forma de ayudar a su hijo, y esto les causaba mucha impotencia. Por un momento la madre se negó a darle más comida a su hijo, pero sucumbió ante las súplicas de su hijo, ya que era lo único que lo hacía sentir bien. Poco después Damián ya pesaba más de 300 kilos, pasando todo el día recostado en su cama. Su madre ahora tenía que ir a la tienda para comprar los chocolates que su hijo tanto comía. Un día, y ya con 450 kilos, se encontraba comiendo sus chocolates, aquellos dulces que tanto lo hacían sufrir, pero que no podía parar de consumir ya que le recordaban a su antigua pareja. Ya al anochecer, y antes de dormir, Damián sintió una ligera picazón en su antebrazo, se rascó, pero notó algo raro. En su brazo derecho se formaban unas pequeñas protuberancias de textura rígida y ligeramente afiladas. Intentó quitarse una, pero al hacerlo con mucha fuerza, sintió un enorme dolor y empezó a sangrar. Al ver más detenidamente esa pequeña protuberancia, notó que era muy similar a un diente. Seguían pasando los días y Damián confirmó que eso que tenía en el brazo eran dientes, algo que trató de ocultar de su madre ya que no sabía cómo reaccionaría. Su apetito fue aumentando cada vez más, llegando al grado de comenzar a comerse las cobijas que cubrían su cama después de acabar con toda la comida en el refrigerador y que su madre aún no llegara a casa con más alimentos. También comenzó a comer la ropa que hace ya un tiempo que no le quedaba, hasta que llegó el momento en que sintió unas ligeras mordidas en la parte interior de su brazo. Lo levantó pero no vio nada, así que con mucho esfuerzo giró su cuerpo para poder ver por el espejo que estaba en la pared de su cuarto. Fue ahí cuando se percató que en su axila derecha había una abertura de gran tamaño con unos dientes sobresaliendo muy similares a los que tenía en el brazo. Damián comenzó a llorar, no comprendía qué era eso que tenía en la axila, pero sobre todo, no podía comprender en lo que se había convertido. Fue cuando reaccionó, dándose cuenta del gran descuido que había tenido por su cuerpo desde ya hace tantos meses, pero para ese momento era tarde. Ahora esa boca que tenía debajo del brazo comenzaba a alimentarse de su propio cuerpo, y si no quería que se devorara su brazo, de igual manera tenía que alimentarla.
A las pocas semanas el peso de Damián superaba los 600 kilos, y su familia empezaba a tener problemas de dinero debido a las grandes cantidades de comida que compraban. Pero para ese momento él ya no había consumido nada, toda esa comida era para la boca de su axila. El deseo de comer seguía aumentando, tanto que ya no se conformaba con la comida, sino que empezó a alimentarse con los dispositivos electrónicos de su habitación, comenzando con su celular, para posteriormente consumir aquella computadora en la que pasaba las noches en vela haciendo tarea. Esa noche su madre llegó a casa muy cansada ya que ahora tenía otro trabajo para poder pagar los gastos que tenían en la casa. Sabía que todo tenía que acabar, así que fue al cuarto de su hijo. Estaba tan decidida que no notó que algunos muebles del cuarto ya no estaban, cuando encaró a su hijo, diciéndole que todo tenía que parar, que a partir de ese momento le restringiría la comida lo más posible. Damián comenzó a llorar, no por la comida, sino porque no sabía cómo explicarle a su madre lo que le había sucedido. Él le pedía perdón a su madre, así que ella se acercó para darle un abrazo y decirle que saldrían juntos de todo eso. Mientras lo abrazaba, ella sintió algo en el brazo de su hijo, y al retirar ligeramente la prenda que lo cubría, vio aquella fila de dientes afilados que recorría todo el brazo. Su madre se asustó y mientras se alejaba lentamente, le pedía una explicación a Damián. Él continuaba llorando, decía no saber nada mientras a su vez le pedía a su madre más comida, no tenía hambre, pero tenía el enorme deseo de comer aún más. Su madre se negó, mientras sacaba el celular de su bolso para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera siquiera iniciar la llamada, Damián, aún con su enorme peso, tuvo la fuerza para lanzarse sobre su madre. El brazo derecho lleno de dientes se aferró a su pierna y la boca de su axila empezó a devorarla. La madre de Damián comenzó a gritar del dolor, él intentaba detenerse, pero el deseo de comer era mayor. Solo podía ver con lágrimas en los ojos y con mucha impotencia, cómo lentamente se devoraba a su propia madre. Horas después a la casa llegó una patrulla de policía. Al parecer recibieron una llamada de ayuda, ya que los vecinos habían estado escuchando gritos. Dos policías se acercaron a la casa, percatándose que la puerta no tenía seguro, así que entraron. Las luces estaban apagadas, así que utilizaron sus linternas. Se escuchaban ligeros ruidos provenientes de la habitación del fondo, y al ir a revisar, quedaron horrorizados al ver cómo Damián, con su cuerpo cubierto de sangre, devoraba por su axila un brazo, el brazo de su madre, lo último que quedaba de ella. Damián entre lágrimas le pedía a los policías que se fueran, pero ellos apuntaron con sus armas a él, pidiéndole que se detuviera. El instinto de comer regresó a su cuerpo, así que empezó a arrastrarse hacia los policías. Seguían pidiendo que se detuviera, y al no hacerlo, abrieron fuego contra él. Las balas atravesaban su piel, pero no llegaban más lejos debido a la grasa de su cuerpo. A pesar de su tamaño, Damián tenía una velocidad muy alta, alcanzando a ambos policías. Con el peso de su cuerpo retuvo a uno, mientras que con su brazo al otro. El policía debajo de su cuerpo quedó con su cara enfrente de la boca de su axila, viendo con horror el interior, mientras saliva caía en su rostro. Intentaba liberarse, pero el peso era demasiado, cuando un brazo, que más bien parecía un tentáculo, salió de la boca y con sus garras se aferró a su rostro, empezando a desgarrar la piel. Damián dejó de luchar, no había nada que pudiera hacer, más que ver cómo de igual manera devoraba a esos policías. Un par de días después, el padre regresó a casa. Al ver la patrulla, aceleró el paso, deseaba que nada malo hubiera ocurrido con su familia, y al entrar, vio todo el piso de la sala cubierto de sangre. Quedó horrorizado, cuando escuchó unas pisadas, y de la habitación salió un ser de gran tamaño, con sobrepeso, teniendo en su parte derecha varios tentáculos alrededor de lo que parecería una boca. El padre se quedó paralizado viendo cómo otras bocas se abrían ligeramente en el abdomen de ese ser.
Pero lo que lo hizo romper en llanto, fue percatarse de que aquel monstruo era su hijo. Él se quedó hincado en la sala encima de la sangre, no tenía ni la menor idea de lo que le sucedió a su hijo, mientras Damián se acercaba lentamente, solo para comerse a su padre. El ser, aún con un gran apetito, comenzó a consumir la casa. Días después se reportaba como un monstruo iba devorando casas completas con las familias aún dentro. Las personas que vieron al ser, lo describían como algo grotesco, de gran tamaño y con un olor a putrefacción muy profundo. Así pasaron los meses, en los que por su peso, el ser se hundía en la tierra, prefiriendo moverse por debajo, saliendo de vez en cuando a devorar lo que estuviera encima de él. Un día, el ser se encontraba devorando un pequeño pueblo entero. Para esa entonces su tamaño y peso habían aumentado exponencialmente. Ahora donde algún día estuvo su cabeza, solo había una gran boca con filas de dientes de gran tamaño, igualmente rodeada por tentáculos. Esa cosa continúa comiendo a pesar de no tener hambre, ya que es su principal instinto, por lo que se dice que algún día, será capaz de comer una ciudad entera de un solo bocado. En el exterior ya no quedaba nada de Damián, pero en el fondo él sigue deprimido, ya no por su antigua pareja, sino porque no puede detenerse, y esto lo ha llevado a hacer cosas horribles. Sus ojos desaparecieron hace tiempo, por lo que ya no lloraba, pero él tenía ganas de hacerlo, al recordar a su madre, quien alguna vez le hizo prometerle que no dejaría de comer. Ella lo hacía de muy buena intención para que su hijo no tuviera problemas de salud, pero sin querer, lo maldijo para que, el no dejar de comer fuera de manera literal. Y aunque su madre fuera la responsable, Damián continuaba muy triste, ya que siempre la quiso, y siempre la querrá mucho. Aún la quería con todo su corazón, aunque por su promesa, él se haya convertido en una aberración.